nuevamente nos encontramos en su espacio Mundo Laboral MX, el espacio para la reflexión sobre temas relacionados con el amplio mundo del derecho laboral que nos concede IMEFI TV. Para todos ustedes que muy amablemente nos han estado siguiendo durante estos últimos 3 años prácticamente, en el que hemos estado discutiendo, conociendo algunos temas que han sido sensibles. Y si bien el tema que vamos a tratar el día de hoy no es muy reciente, tenemos que decir que prácticamente fue durante el primer semestre del año 2024, abordarlo en estos momentos es relevante toda vez que tenemos una situación de duda, sobre todo en el sector empresarial, relacionado específicamente con la posibilidad de ser sancionados en materia de horas extras. Pero ¿de dónde surge esta preocupación que se está dando en este ámbito empresarial? Bueno, pues deriva de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde el 7 de junio de 2024, y vamos a ver una pequeña presentación que hicimos para que lo vean más gráfico. Tenemos ahí que el Ejecutivo Federal promulga un decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. ¿Cuál es la modificación? Que en este caso, ¿cuál es la adición a esta ley que causó escozor? Bueno, podemos ver prácticamente que es la incorporación de la fracción cuarta del artículo 21 de esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la trata, que refiere que se establecerá jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Y finalmente, el último párrafo se refiere precisamente a la situación de tratándose de personas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas y afromexicanas, las penas serán de 4 a 12 años de prisión y de 7,000 a 70,000 días multa. Como podemos ver, si bien la publicación del Diario Oficial de la Federación no es explícita al señalar cuáles son los motivos de esta adición, vemos en este caso que una ley general se va a retroalimentar de lo que ya está contemplado dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y esta situación parece muy ambigua al establecer jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley, sobre todo considerando que la jornada extraordinaria se encuentra ya debidamente regulada dentro de los aspectos constitucionales de 1917. Y también esto ya está contemplado dentro de la Ley Federal de Trabajo, donde tenemos entonces una ambigüedad, es que entonces las horas extras serán sancionadas inclusive con aspectos de pena corporal. Entonces, como podemos ver, es sumamente ambiguo. Y para poder entender los alcances reales de este punto, tal vez valga la pena analizar ya con esta integración el artículo 21 de esta Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas del delito. En ese sentido, este artículo 21 en su integridad nos va a dar el concepto específico que vamos a combatir. Esto está contemplado en su segundo párrafo. El primer párrafo, y como inicia el artículo 21, refiere directamente que estarán sancionados con penas de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa quien explote laboralmente a una o más personas. En ese sentido, nos refiere directamente que existirá explotación laboral cuando una persona obtiene de manera directa o indirecta beneficio de carácter injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. Y esto es muy importante porque, como podemos ver, los supuestos normativos son perfectamente claros. Primero, tiene que existir una relación de trabajo. Segundo, un beneficio injustificable de cualquier ámbito, pero será principalmente económico. Y que éste sea de manera directa o indirecta afectando a la dignidad de las personas. Como podemos ver, se estaría concatenando en una primera instancia el artículo 21 de esta ley de trata contra el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo cuando hablamos de trabajo digno decente. No olvidemos, el trabajo digno decente tendrá ciertas características, pero la más relevante es el respeto a la dignidad de la persona, en este caso a la persona trabajadora. Entonces, este artículo 21 va a detallarnos desde hace ya algún tiempo, independientemente de la reforma, diversos supuestos. Como vimos, se incorporó la fracción cuarta, pero ya el primero
tienen una situación específica donde refiere que se preste este servicio en condiciones peligrosas o insalubres sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o a las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria. Como podemos ver, si yo como patrón no le proporciono a mis trabajadores las protecciones necesarias o que estén informados de que las condiciones en las que se presta el servicio son insalubres o peligrosas, estoy incurriendo en una situación reprochable. En este caso, independientemente de que puedan existir violaciones directas a lo que sean normas oficiales mexicanas, quiero pensar trabajo en alturas, instrumentos sujetos a presión, trabajo con sustancias que pudieran ser potencialmente peligrosas, como aquellas químicas, pesticidas y demás, necesariamente estoy incurriendo, independientemente de las sanciones administrativas de carácter laboral, en una situación de delito, que puede ser obviamente sancionado ante las propias fiscalías y eventualmente ameritar sanciones de carácter penal. La segunda fracción refiere directamente a la desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello. Desafortunadamente aquí tendríamos que ser casuistas y analizar caso por caso para ver si el trabajo desempeñado eventualmente pudiera colocarse en una situación de explotación. Y sí, desafortunadamente podemos ver ejemplos sobre esto que deben ser combatidos, pero insisto, aquí hay que ser casuistas. Probablemente para el trabajo excesivo para una persona no lo sea para otra, pero aquí tenemos que considerar obviamente el parámetro de dignidad de la persona humana. La siguiente fracción, que ya estaba establecida en la propia ley, era un salario por debajo de lo legalmente establecido. Nos queda claro que desafortunadamente el salario mínimo, si bien debo reconocerlo que durante la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una recuperación significativa con relación a las negociaciones que se dieron al interior de la CONASAMI. Bueno, ya veremos después los efectos inflacionarios, pero lo que hay que reconocer es que fueron recuperaciones de más de 2 dígitos durante esta administración y fueron de manera constante. Hablar de pago de menos del mínimo es una tentación obviamente que se da dentro de lo que serían las figuras de la informalidad laboral. Y en este sentido, si ya estamos hablando de informalidad, créanme que el que está en la informalidad no le preocupa eventualmente estar inclusive con salarios debajo del mínimo. Lo que sí es importante considerar en este punto es que si se diese una situación donde pudiese documentarse, estaremos hablando efectivamente de lo que sería un trabajo de explotación laboral. Y es ahí donde podemos entender esta adición de junio de este año, donde la fracción cuarta nos refiere precisamente a jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Pero aquí tenemos una situación muy interesante. La propia Constitución nos habla de un tope de máximo 9 horas que se dividen en no más de 3 horas durante 3 días durante la semana. Situación que también lo contempla la propia Ley Federal del Trabajo. Pero ahí olvidamos una parte. ¿Es posible trabajar horas extras adicionales a estas 9 horas semanales? La respuesta es sí. Y en este punto debemos considerar que dentro de lo que sería la preocupación constitucional por lo que hace al exceso de la jornada de trabajo, bueno, pues tenemos realmente participaciones de constituyentes relevantes. En este caso, me voy a ir al constituyente de 1917, donde contempla una figura que hemos perdido significativamente y que ha reflejado la calidad del debate legislativo. Me gustaría nada más puntualizar esto que está contemplado dentro del diario de los debates del Congreso Constituyente, que no olvidemos, se da en Querétaro, y en este caso en 1916, en su 17ª sesión ordinaria, que fue el 19 de diciembre de 1916, aparece una figura muy relevante que dentro del ámbito de los derechos humanos, bajo el principio de progresividad, hemos dejado tal vez en estatus de indefinición, pero que ya el constituyente el 17 lo refería al hablar del derecho de las generaciones futuras. Y veamos nada más esta parte del constituyente en un espíritu innovador. No olvidemos, la Constitución mexicana en 1917 fue reconocida mundialmente como una constitución de vanguardia desde el punto de vista social. Nos establece que en su momento, cuando se da esta discusión, refieren a que
Juzgamos asimismo que la libertad de trabajo debe tener un límite marcado por el derecho a las generaciones futuras. Vean la trascendencia de esto. Si se permitiera al hombre agotarse en el trabajo, seguramente que su progenie resultaría endeble y quizás degenerada, y vendría a constituir una carga para la comunidad. Por esta observación, proponemos que se limiten las horas de trabajo y se establezca un día de descanso forzoso en la semana, sin que sea precisamente el domingo. Por una razón análoga, creemos que debe prohibirse a los niños y a las mujeres el trabajo nocturno en las fábricas. Como podemos ver, la preocupación del constituyente obviamente fue tratar de repartir, como se mencionó en algún momento dado durante estos debates, dividir el día entre 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas para poder hacer dentro del ámbito personal de los trabajadores todo aquello que fuera necesario para poder subsistir. Y en ese sentido, precisamente es donde tenemos ya la incorporación del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, donde podemos ver esta situación en concreto. En primera, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en el capítulo específico. Y dice, la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Entonces, quedémonos en una primera parte. La jornada de trabajo reconocida en México a nivel constitucional será de 8 horas para la jornada diurna, 7 horas para la nocturna y eventualmente dentro de la Ley Federal del Trabajo se considera la jornada mixta, teniendo tiempos dentro de la jornada diurna y dentro de la jornada nocturna. Quedémonos en esa parte. De manera adicional, tenemos que existen 2 tipos de jornada extraordinaria. Aquella que por necesidades imperiosas de la empresa en la que exista riesgo a la vida, a la integridad o a la propia negociación, se requiera que los trabajadores presten servicios más tiempo. Y en este caso el pago será exactamente igual de las horas extras a las de la jornada normal. Pero también tenemos estas horas extras reconocidas tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que no deben ser más de 3 horas y no más de 3 días seguidos. Entonces nos da un ámbito de 9 horas extras a la semana que implicarán el pago necesariamente de estas horas valdrán el doble de las jornadas ordinarias. Entonces podemos ver que en este caso sí hay una retribución extraordinaria porque son horas extraordinarias. Pero este artículo 68 nos dice que después de esas 9 horas el trabajador podrá prestar sus servicios en jornada extraordinaria, pero esto ya está prohibido por la ley. Y con esto reitero la parte que he manejado con mis alumnos, de que todo aquello que esté prohibido por la ley se paga al triple. Y se da en este contexto. Si una hora extra, vamos a pensar que un trabajador presta después de estas 9 horas semanales reconocidas, una hora adicional, esa hora valdrá al triple, un 200% más de lo que normalmente está establecido. Pero aquí quiero acotar la parte del primer párrafo del artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor. Al contrario, sensu, pues no estoy obligado, puedo convenirlo. Y aquí es lo importante porque en principio la multa que corresponderá a este trabajo extraordinario para los patrones, una multa administrativa, será de 50 a 5,000 veces la UMA, la unidad de medida y actualización. Como podemos ver, vamos a cerrar en un momento, quédense con esta idea. Todo aquello que prohíba la Ley Federal del Trabajo se paga al triple. Y vamos a ver en la siguiente parte del programa las implicaciones con esta figura de la trata de personas y la sobreexplotación laboral. Entonces no se vayan, 2 minutos, estaremos con ustedes con muchísimo gusto para continuar tratando este tema. Estamos con ustedes. ¿Te gustaría mantenerte al día con las últimas tendencias y regulaciones en IMSS, fiscal, auditoría, NIFS, contabilidad electrónica y PLD? Con nuestra membresía IMEFI, podrás acceder a una formación continua de alta calidad durante todo el año. ¿Qué obtienes con nuestra membresía IMEFI?
Hasta 65 puntos para cumplir con la norma de educación continua. Participa en cursos en línea en vivo, y cumple con la norma de educación continua mientras mejoras tus habilidades. Acceso a nuestra videoteca los 365 días del año. Disfruta de la posibilidad de ver los cursos grabados y estudiar a tu ritmo. Índice de diciembre del penúltimo año entre el índice de diciembre del año. Descarga el material de estudio y recibe una constancia digital al finalizar cada curso. Recordatorios mensuales. No te perderás ningún curso con nuestros recordatorios automáticos de todos los eventos programados. Programas exclusivos en IMEFI Televisión. Aprende de los expertos en temas fiscales y contables. Con la membresía IMEFI, no solo estarás preparado para los desafíos de hoy, sino que también estarás construyendo una base sólida para tu profesión. No pierdas esta oportunidad de invertir en tu desarrollo profesional. Para obtener más información, contáctanos al 5526967179. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en el próximo curso Tratamiento Fiscal de la Nómina. ¿Tienes dudas si estás pagando la nómina de manera correcta? ¿Cómo se integra el salario base de cotización? ¿Cómo pagas el ISR? ¿Cómo timbras de manera correcta para decirle al SAT lo que en realidad está pasando con tus trabajadores? No te pierdas este curso taller que será impartido próximamente en nuestra casa IMEFI y que forma parte del Diplomado Impuestos Empresariales 2024. Recuerda que lo mejor que puedes hacer es capacitarte para afrontar el futuro sin mayor esfuerzo. Así es que nos vemos próximamente en tu casa IMEFI. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Flores y junto con IMEFI traemos para ti un curso. En este curso vamos a aprender a analizar los estados financieros y que los estados financieros, que los números sirvan y trabajen para ti. ¿Sí? ¿De qué manera? Vamos a saber si tu negocio gana o pierde, si podemos desarrollar, vamos a manejar flujos de efectivo, vamos a manejar el análisis de estados financieros. Es información que es básica para ti. Te esperamos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos hablando de la explotación laboral, sobre todo con el decreto de junio de 2024, donde se establece que eventualmente estaremos hablando de explotación laboral y trata de personas cuando se dé una situación de jornada extraordinaria. Aquí quisiera recordar que esta adición que se da dentro de lo que sería la ley de trata, la ley general contra la trata, se da dentro de un contexto de reconocimiento de los tratados internacionales de los que México es parte. De manera concreta, quisiera referirme prácticamente al Protocolo de Palermo, que deriva precisamente como un instrumento derivado precisamente del acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. En ese sentido, el Protocolo de Palermo se da dentro de un contexto de debida observancia al artículo 133 constitucional, donde la ley suprema de nuestro país no solamente la constituye la Constitución de la política de los Estados Unidos mexicanos, sino también las leyes que de ella emanen. Y en ese sentido, el Protocolo de Palermo, adoptado precisamente por el Estado mexicano, gracias también a la que sería la propia autorización del Senado de la República, se da en un contexto precisamente de establecer acciones específicas contra la delincuencia organizacional y específicamente contra la trata de personas. Quisiera destacar ahí nada más lo que sería su artículo primero, inciso 1, donde refiere que precisamente con el protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y se interpreta con una interpretación armónica dentro de la misma convención. Y referirá en el punto 3 los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 de este protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la convención. Es decir, su ataque o su combate se dará dentro de un contexto no solamente nacional, sino que inclusive pudiera ser extraterritorial. El artículo 2 de este protocolo de Palermo refiere precisamente al combate en lo que se refiere a la trata de personas y
Obviamente los más vulnerables serán las mujeres y los niños dentro de este contexto, pero obviamente no podemos excluir a los hombres en ese. Y otro punto importante es proteger y ayudar a las víctimas de estos delitos. El artículo 3º cobra particular relevancia, voy a leerlo, porque refiere en una interpretación armónica con lo que ya habíamos visto de la definición del artículo 21 de nuestra Ley General. En este punto refiere a la trata de personas, y lo vamos a entender desde el punto de vista laboral, como la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, y viene lo importante, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la otra. Cerrando que esto será con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, y aquí viene interesante, o los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. Como podemos ver, el protocolo, dentro de una concepción internacional, va en principio sobre los aspectos específicos de la trata, pero también da lugar a que dentro de la propia interpretación armónica, dentro de un contexto de derechos humanos, tengamos que considerar inclusive que esta obligación o coacción que pudiese darse dentro de la prolongación de la jornada extraordinaria pudiese caer dentro de los puntos que están subrayados en esta diapositiva. Sobre todo estableciendo la parte de el engaño o el abuso de poder sobre una situación de vulnerabilidad que se da dentro de un contexto de asimetrías en la relación de trabajo. No olvidemos, el derecho laboral surge en México precisamente para reducir asimetrías con relación al poder que tiene el capital o el patrón con relación a los trabajadores. La asimetría, entonces, lo que busca a través de la ley es reducirse precisamente para proteger al trabajador en estas situaciones. Y cuando tenemos abuso, donde precisamente te están diciendo que si no trabajas horas extras, no estás integrándote al equipo y que muy probablemente estarás cortado de las relaciones de trabajo. La amenaza latente de perder el empleo es una de las situaciones donde veladamente se da esta situación reprochable. Otro punto interesante que debemos considerar es la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la otra. Y dentro de esta situación se puede dar la situación específica de los mandos medios, donde pudiesen coaccionar a los trabajadores para obtener esa serie de beneficios sin el pago correspondiente. Entonces, podemos ver que en esa interpretación el protocolo de Palermo será aplicable a la materia laboral. Me iré directamente al artículo 4, donde tenemos precisamente la aplicación del protocolo de Palermo con relación a los delitos que referirán el siguiente punto, y esto lo tenemos inclusive sobre la base de la delincuencia organizada. El artículo 5, finalizando ya prácticamente sobre este protocolo, referirá, como lo hizo el Estado mexicano, a que cada parte deberá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3. Entonces, podemos ver que precisamente con la adición que hace el Estado mexicano a la Ley General de Trata, tenemos precisamente su incidencia dentro de la materia laboral, específicamente por las jornadas que pudiesen ser interpretadas como de explotación. Y aquí es importante precisamente meternos a las entrañas que dentro del Poder Legislativo generaron esta necesidad de hablar de una ley general sobre esta explotación. Y tenemos que referirnos directamente al dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del propio Senado de la República durante esta legislatura, donde refieren precisamente la referencia al artículo 68 de la Ley Laboral, lo pueden ver en la parte que está sombreada en negrilla, donde dice que ahora bien, la legislación laboral, en su artículo 68, establece que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de conformidad con los artículos previamente citados. Y aclara, sin embargo, de darse el caso, es clara al señalar que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana
obliga al patrón a pagar al excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Cerrando con esto, en este orden de ideas, la hipótesis normativa que busca adicionar el artículo 21 de la Ley General será aplicable y por ende se actualizará como una modalidad de explotación laboral siempre y cuando nos encontremos en presencia de un acto que atente contra las disposiciones laborales anteriormente transcritas. Esto significa, ya se cerró, esto significa, en pocas palabras, que si el artículo 68 refiere expresamente en su primer párrafo que si el trabajador no podrá ser obligado a trabajar esas 9 horas adicionales, aquí tenemos el punto donde exista intimidación, engaño al trabajador para que preste esos servicios, estaremos entrando a la figura directamente de la trata. Entonces, tenemos mucho cuidado. No por ser las 9 horas estamos directamente en un supuesto de trata. Haciendo la interpretación armónica, ¿es posible que se dé un trabajo después de esas 9 horas? Sí, pero no puede obligarse al trabajador a que preste sus servicios en este sentido. Punto número 1. 2. El hecho de no pagarle al trabajador esas horas extras al doble colocaría también en una situación de incumplimiento a la norma laboral, sancionable por artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo, y en consecuencia pudiéramos encontrarnos ante ese abuso, que sería un delito tipificado por la Ley de Trata. Y tercera, no olvidemos que eventualmente la situación del menor de edad laboral implica solamente que tendrá 6 horas diarias máximo de jornada de trabajo. La primera hora está en franca violación a una provisión de la norma y en consecuencia esa hora, si es que la llegase a trabajar este menor de edad, tendría que pagarse al triple. Si no se da esa situación particular, estaremos hablando directamente de trata. Entonces, para que nos quedemos perfectamente claros con esta situación, hablar de jornada extraordinaria no significa necesariamente per se que sea explotación laboral, siempre y cuando se busque la protección de los derechos de los trabajadores en atención a la dignidad de la persona que presta sus servicios. Y en este sentido se requerirá su consentimiento claro, expreso, preferentemente por escrito, que está de acuerdo en trabajar esa jornada extraordinaria en adición a las 9 horas que contempla la ley. Entonces, cuidemos mucho esta parte, porque si bien este consentimiento debe ser expreso, el pago correspondiente debe ser constante. Entonces, quedémonos con esto simplemente para poder tener perfectamente claro que esta edición que se da en junio de 2024 tiene ciertas atemperaciones. Esperemos que les haya servido esta pequeña plática con relación a los límites que tendría esta jornada extraordinaria con relación a la figura de la explotación laboral y los correspondientes riesgos y pasos necesarios que deben darse dentro de una relación de trabajo digna. Entonces, pues simplemente con eso terminamos y no me resta nada más que agradecer su presencia de todos ustedes que hacen de este programa Mundo Laboral MX un espacio consentido por ustedes y sobre todo que nos permite seguir difundiendo poco a poco la cultura laboral que debemos tener en nuestro país. Y espérense a próximos invitados que esperemos sea algo interesante para ustedes dentro de los próximos días. No me resta más que agradecerles y nos vemos la próxima. Hasta luego.